Bien, estamos en el programa Momento Económico en vivo con la maestra Saray Ángeles y ahora se nos ha incorporado el doctor Jalife, que por razones que todos conocemos del tráfico tan complejo de nuestra ciudad, se retrasa un poquito, pero aquí lo tenemos ya. Muy bien, muy generosa. Alfredo. Gracias, te agradezco. Bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas que, bueno, me da mucho gusto volver a mencionarlo. Profesor Alejandro Mendoza Ramírez, muchas gracias, con felicitación para los invitados y para el tema. Guillermina Medina Salinas, también, muchas gracias. Germán Torres Ramos, Homero García, Esmeralda Arismendi, Guillermo Reyes López, Antonia Pérez Soria, Minerva Pablo, Leopoldo Ruiz Gutiérrez, María Gloria Hernández, Salvador Zarco Flores, muchas gracias, Federico Calvillo Medina, Marco Antonio Ortiz Pérez y Jesús Ríos, nuestro amigo Ríos, muy buenos días y muchas gracias. Bien, algunas preguntas también que están aquí planteadas y que quisiera que ustedes conocieran para que fuéramos iniciando la segunda parte del programa, además de algunas cosas que yo misma quiero plantearles. Bien, el señor Jesús Ríos dice: miembros de la Comisión de Energía han enfatizado que el Ejecutivo manipula las cifras de los costos de inversión de esta industria. ¿Cómo exigir información clara? Saray. Pues una de las promesas y del que se supone cambio es la transparencia en la información. Sí. Y sobre eso está, yo creo que el dictamen mismo del Senado respecto a estas propuestas de reforma nos señalan efectivamente cómo cada una de las propuestas se agrandaban los costos para efecto de demostrarle a la población que habría un desplome de la industria eléctrica y apagones y falta de abasto, bastante. Y lo que había que hacer es que los costos, el monto total de inversión que requería la industria eléctrica para aumentar su expansión, su capacidad de expansión, eran tan altos porque iban efectivamente aumentando cada costo, desde el costo de generación, por ejemplo, ¿no? El costo de generación del 1 kilowatt del ciclo combinado lo aumentaban casi un 40-50%. O si no, en algunos cálculos casi hasta el doble, un 80%. Y así en transmisión en cada una de las cosas. Por supuesto, entonces te va a dar un monto muy elevado de inversión necesaria. Y como, bueno, ya es de todos conocido y esta crítica en el sentido de que también dos cosas. Uno, elevaban el margen de reserva muy por encima de los estándares internacionales. Entonces obligaban a decir, hay que aumentar la capacidad de instalada de generación porque de esa manera podremos tener un margen alto de reserva para que cuando sea necesario se descomponga una planta, cualquier cosa, no haya agua, entre esa capacidad de generación instalada. Sin embargo, eso tiene costos y demás, bueno, pero no sería ese el punto. Pero la otra cuestión es que también, por eso decía, de todos conocidos, sabemos que una de las promesas de campaña del presidente Fox era decir que la economía mexicana iba a crecer al 7%. ¿Y qué es lo que vemos? Un decrecimiento de la economía mexicana. Entonces, eso, si creciéramos al 7%, pues la capacidad instalada que se requeriría sería muy alta. En condiciones de un decrecimiento, pues no tienes que aumentar, por lo menos en este periodo. Y ellos mismos lo han dicho. Hay suficiente capacidad instalada hasta para el año 2005. ¿No? Eso es. Bien, dice el señor, ¿querías dar una opinión sobre esto? Nada más, ¿sabes de qué estoy asombrado? ¿De qué? Que esté como que después de la estemos tocando este tema. Yo creo que ya se había votado. Bueno, era por la decisión de la Suprema Corte que lo trajimos de nuevo a colación. Es muy importante esta... No, claro, yo, por ejemplo, estaba leyendo en la radio comentarios de cavernícolas, literalmente. Estamos discutiendo un asunto que en el país supuestamente más eficiente del planeta demostró que fue un asunto mafioso.
No tiene nada que ver con... Porque mira, también hay un poco al capitalismo. No tiene nada que ver con el capitalismo. Es de mafias. Y las mafias son las que quieren llevarse el botín eléctrico de este país, como se lo llevaron en Argentina, como se lo llevaron en Chile, como se lo llevaron en Brasil, como se lo llevaron en Guatemala y como lo hicieron en California, que si fuera país, sería el cuarto estado más rico del mundo. Nada más para aquellos que están a favor de la privatización, que no son los coyotes, que además de es para mexicanos capitalistas, es para Enron, para lo que queda de Enron, que financió la campaña del presidente Fox. Es decir, ¿qué intereses hay detrás del financiamiento? ¿Por qué no dan esa transparencia? Es que yo creo que es muy grave ver nada más el asunto de Enron solo. Tenemos que verlo como un gran proyecto mafioso de saqueo del país. Mira, te doy un ejemplo. ¿Cómo puede ser? Para que sepan, en California, doy los datos. Tenía un tope el gobierno por la regulación famosa, porque muchas veces lo que usamos la palabra desregulación no sabemos qué quiere decir. La desregulación es la privatización radical, porque en una privatización en un país pueden haber topes donde interviene el gobierno y dices, oye, tú pagabas $1, pues no vas a poder pagar $1 millón en lugar del peso. Digo, hay una lógica, porque además te voy a decir algo grave, que eso no pertenece a las leyes del mercado, la cuestión eléctrica, porque es un objeto inelástico, sino ahí al revés, mientras menos consumes, más sube. Es paradójico, es inelástico. No tiene nada que ver, es decir, aquí no hay leyes de mercado, son leyes físicas. Entonces, ¿qué sucede? Que en California, doy el dato, estoy hablando de la eficiencia, el estado maravilloso, donde hay leyes, la gente vota, hay referenda, gobernado por el Partido Demócrata, pues Enron, que es una empresa mafiosa, la más grande quiebra de la historia de Estados Unidos, sucede que era de Kenneth Lay, el socio de George Bush. ¿Qué hicieron? Subió el gas a nivel mundial 7 veces, bueno, pues ellos lo subieron más. Sucede que estaban a $1 la hora, y estos lo subieron 20 veces. Es decir, que no vayan a creer que con la privatización, que además no es mexicana, es transnacionalización, pero México no tiene dinero para comprar esas cantidades de lo que vale nuestro sector eléctrico. Se lo va a llevar la mafia quebrada de Estados Unidos, que es Enron. Por eso, a mí además se me hace absurdo meternos a discutir cosas minucias, porque eso quizás fuera válido si no tuviéramos las experiencias en otras partes del mundo. Ok, bueno, vamos a ver, no sabemos qué pasó en California con Enron, bueno, pues es válido, como la doctora sabe ahí, que yo respeto mucho, las minucias, que más lo hace muy bonito y muy bien y lo dice y todo. Sí, pero yo creo que después del caso juzgado en toda Latinoamérica y en California, y eso Soso está hablando, es realmente entregarle a estas mafias tejanas nuestro petróleo. De eso se trata, no nos equivoquemos. Por eso a mí insisto, y qué bueno que el Senado se despertó de su letargo, lo felicitamos aquí al Senado. Y además eso es otra cosa falaz de este gobierno, porque dicen que es el PRI, no es cierto, votó el PRI. Claro, ellos tienen que centrar las baterías sobre el PRI, los dinosaurios, el Jurásico, pero el PRD, oye, el PRD votó, hasta donde, el Partido Verde votó, el Partido del Trabajo votó, sí. Es decir, bueno, pero además yo hago otra pregunta, yo cuando digo de veras, ahorita estaba preocupado porque ves con el teclazo de la radio, ¿no quieren que haya Senado en México? ¿Quieren que sea un gobierno autocrático? Oye, se molestan si se les dice algo en relaciones exteriores. ¿Quién hace el Senado? ¿No quieren que exista el Senado? ¿No existe en la Cámara de Diputados? Tenemos que plantear incluso, porque aquí nada más sale un Senado y dice, esto va así, y empiezan, no, es antidemocrático, no dejan gobernar al presidente. Yo no veo que le digan eso a Bush en Estados Unidos, cuando que le acaban de frenar en el Senado de Estados Unidos, le acaban de frenar su proyecto de perforación en Alaska, y no que fueran antipatriotas. Tenemos que acostumbrarnos, para empezar, el mismo gobierno que manipula los medios de comunicación en este país, porque además les da las concesiones, es una cosa ipso facto. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos que ellos ya no estén haciendo esas campañas, pues se les va a revertir. ¿Qué quieren? Que cerremos el changarro de la democracia, el Estado, que cerremos el Senado, que cerremos la Cámara de Diputados. Yo creo que ahora ya estamos con el Poder Judicial. No, pues sí, por la decisión de la... Cierren el Poder Judicial, no dejan gobernar a Fox. Es decir, nadie le cumple sus caprichos al niñito Castañeda Goldman y al presidente Fox. Y cuando te piden, oye, tus cuentas, y se lo exige un tribunal.
Desde el punto de vista legal, ayer dice Hacienda, hombre, un secretario de Hacienda que diga eso viene a la cárcel. Por eso se llama resistencia a la autoridad constitucional. Es muy grave lo que dijo ayer el secretario de Hacienda, que no van a dar las cuentas de la campaña de Fox, pese a que lo requirió. Entonces yo quiero con esto concluir. De veras a mí se me hacía que ya estaba juzgado este caso. Pues y seguimos discutiendo de que si es el mercado libre y la privatización. Entonces yo creo que tenemos que poner muy bien los puntos sobre las IES y empezar y dar el ejemplo del caso Enron, que es paradigmático. Muy bien. Pues tienes toda la razón. Tu comentario efectivamente plantea dos cosas para mí muy importantes. La cuestión esta de que en el proceso de privatización del sector energético en México y en particular de la industria eléctrica, como está en todos los permisos que se han autorizado, no es privatización para empresarios del país, o sea, para que los empresarios del país no tienen. Han sido solo las empresas extranjeras. Y esto que tú recuerdas de Enron, pues está también demostrado como el programa de privatización, reforma, reestructuración, desregulación, como quieras llamarle, de la industria eléctrica de Fox, estaba basado en el programa que le hizo Enron. Así es. No, pero mira, es más grave que esto, porque yo creo que estamos viendo lo micro de la cuestión energética. Es todo un diseño del ofertismo fiscal, el supply side economics. Y yo creo que si no vemos eso, porque mira, en Estados Unidos, ¿qué pasó? Bueno, a pesar de la locura, tú sabes que, por ejemplo, tienen que estar cambiando cada 5 minutos, haciendo cálculos 2,000 veces en 3 estados. Es una locura lo que está pasando en Estados Unidos. Todo se trata de aumentar los costos para que lo pague más el usuario. Por eso se le fue la factura a California en 1999, traigo datos inclusive con bibliografía, de 7,000. En el año 2000 pasó a 27,000 millones de dólares y este año se va a 50,000 millones de dólares. Esa es la eficiencia privatizadora. Pero no se trata de eso, no nos equivoquemos. Se trata de quiénes son los dueños. Bueno, resulta que empiezo a ver, bueno, Enron, el grupo Carlyle, que es un grupo petrolero ligado a Bush, pero luego si uno se mete más, por ejemplo, hay una compañía que se llama Orient Power, pues resulta que Goldman Sachs, la correduría, pues ya se volvió el número 17 de generador de energía. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos viendo la mega monopolización de todos los instrumentos económicos del país. Eso es más grave. Es decir, a ellos no importa que ganen o piensen. Ellos se trata de que, porque el modelo que tienen que aplicar es el ofertismo fiscal. ¿De qué se trata? Que los ricos pagan menos impuestos. ¿De acuerdo a esa famosa locura de curva de Laffer? Fíjate que qué locura, esa la están aplicando. Por eso ahorita el gobierno de Estados Unidos no tiene el dinero. A fin del mes, presupuestando, pues si no te recaudan, ¿de dónde entra el dinero? Y tienes 6% de desempleados. Y resulta que los paraísos fiscales, ahí se van todas las transnacionales para evadir impuestos. Entonces, ¿quiénes somos los que pagamos impuestos? Que antes de pagarnos el dinero somos nosotros, los cautivos, que andamos en el cautiverio de este modelo. Entonces, yo creo que aquí es más lejos. Esto hace parte de todo un diseño estratégico financiero, de un modelo de ofertismo fiscal, el supply side economics, que es donde los pobres, que eso le encanta a Cedillo, que ese es el que nos aplicó, donde los pobres subsidiamos a los ricos. Es que quede claro, por eso el consumidor paga 10 veces más en California. ¿Por qué? Pues estamos subsidiando ese modelo capitalista absurdo, que ni siquiera es capitalista, es mafioso. Yo cuando veo, yo de veras le digo a mis alumnos, a mí si un gringo viene y me habla de corrupción, le rompo la cara. Digo, ya para acabar, digo que no me hablen después de corrupción. Sí, pero mira, esto que tú mencionas, parte de los planteamientos de sus teóricos del neoliberalismo. Hayek, ¿qué dice? Si nosotros nos pusiéramos a hacer un recuento de esos planteamientos teóricos de Hayek, Friedman, etcétera, los verías cómo se están aplicando uno a uno en esta reforma fiscal. Ese es el modelo. Los ricos no pagan porque dice, hasta hacen mofa de quienes estamos planteando que haya una reforma fiscal que no grave
a los que sea progresiva a los que no tienen, y que grave a los que tienen, y que se ejerza todo ese proceso de redistribución para impulsar las actividades económicas y de alguna manera minimizar o reducir la pobreza. Pero ellos se burlan, Jai y ellos se burlan, dice, ¿cómo es posible, verdad, estos que quieren, que plantean esto? Porque lo que hay que estimular es la acumulación. Pero aquí estamos viendo qué tipo de acumulación, como tú mencionas. Es la acumulación del capital financiero que ha crecido enormidades y que se va apropiando de esos sectores que son rentables. Y la industria eléctrica es un sector altamente rentable. Sí. Gracias por darnos la palabra. Gracias por darme la palabra. Bien, solamente quiero mencionarles algunas preguntas y algunas reflexiones del público. Dice el señor Marco Antonio Ortiz, estoy de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ya que debemos mantener la posibilidad de hacer las cosas como país por nosotros mismos. Bueno, son buenos deseos. Federico Calvillo Medina dice, los sindicatos de Pemex y Energía Eléctrica están en control de la privatización por preservar sus prestaciones, en contra de la privatización por preservar sus prestaciones. Bueno, que mira, en otros países que la forma de privatizar ha sido darles acciones a los funcionarios y a los trabajadores de las empresas. Aquí muy bien podrían haber comprado a los trabajadores ofreciéndoles esas acciones. Sin embargo, ha habido los petroleros, tal vez, aquí no podemos negar casos de corrupción en todo el corporativismo sindical, ¿no? Pero eso no quiere decir que por atacar el corporativismo, que esa es la trampa en que nos puso el neoliberalismo, es decir, las empresas estatales están tan influidas por esa corrupción del corporativismo que toda la gente va a apoyar la privatización. Pues no, porque la gente o la población y dentro de los sindicatos hay gente que ha construido esas empresas entregando toda su vida y está viendo por el país, no por sus intereses personales. Yo creo que, fíjate que esa idea es muy buena. Si se quisiera, para llegando al fin del modelo, ok, vamos a privatizar. Yo no estoy en contra de la privatización así a locas, ¿no? Lo que pasa es que en México la privatización tiene un mal sabor de boca. Lo voy a decir por dos consideraciones idiosincráticas. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, las privatizaciones son nacionalistas. Es decir, es muy difícil que tú veas a un empresario norteamericano que le venda su empresa a un empresario japonés. Es decir, hay un nacionalismo privatizador. Desgraciadamente en México no es el caso. Nuestra privatización es amátrida y apátrida y mexicanófila, por desgracia. Y el gran mexicanófilo es Cedillo, que eso y además es apátrida en el sentido estricto de la palabra biográfico. Yo lo digo en el sentido apátrida psicoanalítico, que es otro término. Pero a lo que quiero llegar, que se no se olvida, que es otro tipo de privatización. No es lo mismo la privatización, no tiene la misma. Si yo fuera inglés, yo me carcajeo la privatización, porque sé que British Telecom, la mayoría lo van a comprar mis ciudadanos o mis empresas, que además van a formar parte de mi hegemonía dentro del G7, lo cual no es el caso en México. Tan es así que ni venimos en la lista de privatizaciones. Entonces esa idea que bien, ninguna empresa está que quiera adquirir algo de la privatización eléctrica, eso es mexicana, está Enron a la cabeza, aunque esté quebrada, claro, le van a dar otro giro legal, pero lo que acaba de decir es muy maravilloso. Ok, quieren entrar a la privatización, vamos a hacerla. Ahí están los trabajadores, se les puede dar una prorrata, de acuerdo a su año laboral y eficiencia o sus desempeños, se les da acciones, ¿no? Yo creo que eso se puede hacer muy bien. Pues mira, una de las cosas muy rápidas para confirmar esto que tú mencionas, la cogeneración, tú sabes, Pemex es un potencial importante, pero esa cogeneración de casi 5,000 megawatts lo que hace es privatizarla. No va a ser Pemex quien la produzca, sino las empresas que ahora están protestando, que son Iberdrola, que son Electricité de France, que son ABB Alstom de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, son ellas las que están a la casa de esta industria eléctrica de nuestro país, ¿no?
Sí, pero yo aquí quiero hacer un paréntesis. Tú hablas, mira, eso es cierto, desgraciadamente en el país tampoco podemos olvidar las épocas nefarias y nefastas del sindicalismo. Sí, y además ellos también, yo creo que hoy la clase obrera está pagando mucho de sus errores por no haberse autocontrolado, autorregulado. También hay una crítica real, claro, yo que no podemos soslayar. Pero a lo que voy es que, oye, los empresarios que hemos tenido en México son impolutos. Están 41,000 millones de Oye, dólares en el extranjero. No, eso es lo de menos, lo que se robaron en Fobaproa, que lo seguimos pagando nosotros, no se pagan ningún quinto. Pero lo más grave, oye, ¿el lavado de dinero es corrupción o no es corrupción? Porque ahorita que Zedillo se fue a Bruselas y dijo que gracias al neoliberalismo en México no había corrupción. ¿No te encanta esa frase? Zedillo es una maravilla. Ay, ¿no? sí. Además tiene mucho éxito. ¿Sabes por qué Broso es el comentarista más serio en este país? Entonces, concluyendo, el lavado de dinero, ¿en qué rubro entra? En su régimen es cuando cundió el lavado de dinero. A ese operativo Casablanca, de 12 bancos, y eso que eran 14, 12 bancos nacionales. Ahí está el caso de Bancomer, que acaba de explotar, lavado de dinero. Yo Vamos a hablar las palabras en claro. Luego, Citigroup, Banamex, lavado de dinero. Perdóname, o sea, no le eches nada más a los de que no sé el que habló, que yo creo que se ilustre más, y pobrecitos los sindicalistas, no, hombre, roban migajas, junto a los elefantes que son de la corrupción, los banqueros, que ni siquiera son, oye, el caso de Madariaga Lomelí, Ay, sí, o sea, eso que hasta se le cayó un avión, aquel día lo leí, lleno de caballos, polvo blanco, que no sé si era leche Nestlé, pero iba a Belice, y ahí está el señor deambulando como si nada. Y yo pensé que a esas experiencias de privatización en México te referías, porque está la lista negra, que son todos los procesos privatizadores, los resultados tan negativos que han tenido, ¿no? Yo quiero mencionar una cosa por cuestión del tiempo. Sí. A mí me sorprende muchísimo, que no debería sorprenderme, pero sí quiero llamar la atención sobre esto, que en el programa de sectorial de energía 2001-2006 del presidente Fox plantea lo siguiente, dice: la modernización del sector eléctrico, o sea, lo va a dar un programa. La modernización del sector eléctrico contempla los siguientes aspectos: separación vertical de las actividades del sector, la propuesta de Zedillo, generación, transmisión, radical claro, de Zedillo. Pero fíjate que lo plantea en un programa, es como si ya se hubiera autorizado, ya se hubiera un programa aprobado, sí. Apertura a la inversión social y privada, tanto nacional como extranjera, sin garantías del gobierno federal. Todavía. Dice: establecimiento de un mercado eléctrico en el que los participantes en igualdad de condiciones puedan ofrecer y comprar energía eléctrica en condiciones competitivas. Otro punto de esa reforma sedillista. Establecimiento de una empresa nacional de transmisión que ofrezca sus servicios a tarifas reguladas que reflejen el costo de transporte o porteo de la energía eléctrica. Acceso abierto a la red de transmisión. Promover la posibilidad de contratar, hacer contratos de electricidad, expedición de un marco legal, fortalecimiento de la capacidad de regulación, diversificación de las fuentes de energía. A mí me parece muy importante que lo mencionen, porque ¿qué es lo que venía dándose en toda esta expansión eléctrica hecha por las empresas privadas? O sea, el grueso de la expansión eléctrica, casi todo, diríamos, de unos años para acá, está hecha por empresas privadas a partir de esa legislación que se reformó en 92 y el reglamento 93. Y que el 71%, muy rápido, de esa expansión está basada en la utilización de gas natural, cuando nosotros estamos importando y están obligando al país a importar gas natural. Exactamente. Y que en vez de utilizar los recursos energéticos, fuentes primarias con las que cuenta el país, están orientando toda la generación a esa tecnología. En fin, creo que queda pendiente por cuestiones de tiempo las propuestas a realizar, pero sí quiero señalar una. Hay los medios y organismos e investigadores y demás están mucho promoviendo que haya
autonomía de gestión de las empresas energéticas. Yo solo aquí quiero llamar la atención para estar muy atentos que la autonomía de gestión, según los estudios de OLADE, constituye un paso en la privatización. ¿Cómo hacer para que sí funcionen estas empresas sin que sea un paso de privatización? Okay. Un minuto. Tres. Tenemos que... Ya no hay. Bueno, te doy medio minuto. Mira, 3 puntos rápidos. 1. Que no digan que no se los advertimos a los usuarios. Les van a subir por este modelo de la privatización transnacional, que no es mexicana, 20 veces las tarifas de luz, si es que nos referimos al caso de California y de Enron, que por desgracia, y es el segundo punto, Enron está ligado al proceso electoral de Fox. Entonces tenemos que ver quién le financió la campaña, y no vaya a ser que Cedillo y Fox, que además Cedillo hizo negocios con Enron, ahí puso a su amigo Jaime Vilas como director de Enron, que era el segundo de Pemex. Tenemos que estudiar muy bien esa transparencia del caso Enron ligado al gobierno de Cedillo. Pues ya empezaron a aumentar las tarifas, ¿no? 3, por último, que puede venir un gol, que este triunfo del Senado, del Poder Legislativo y Judicial, son insuficientes si no estamos alertas al golpe de Estado fiscal que de hecho se está dando a través de los privilegios, que son 150,000 millones de dólares. Es decir, mañana van a decirnos, pues yo, empresario, que además pagamos 30% al año de intereses. Entonces vas a decir, oye, pues a mí págame 150, pues no los tengo, pues te embargo la planta eléctrica del país. Como ven ustedes, qué tema, qué invitados, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a Sara y Ángeles Cornejo, gracias compañera. A ti. Gracias Alfredo, como siempre, con tus preciosísimas respuestas, no sabes cómo me gustan. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo y solo me resta agradecerles a ustedes, todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos y les agradecemos su compañía y apoyo durante todo el año que hemos tenido la gran oportunidad de colaborar en la conducción de este programa Momento Económico. Estuvo en los controles técnicos, gracias Socorro Montes, muchas gracias, y los colaboradores de siempre en la producción, Mario Sánchez y Francisco Robledo. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.